Temporizadores, amplificadores operacionales, circuitos integrales lineales. Tema 5. Conformado por Eric de Jesús del Ángel Medellín, Aguilar Vicencio David, Morales Rivera Elvis Martín. Titular de la materia, Manuel Antonio Arenas Méndez, Pánuco, Veracruz, diciembre 2020. Introducción. Una vez más surge un circuito integrado para cubrir un determinado número de aplicaciones que se venían realizando con componentes discretos. Este es el NE555 o generalmente 555, desarrollado inicialmente en la firma de Signetis y construido por muchos otros fabricantes. Es un circuito integrado monolítico de bajo costo y elevadas prestaciones, encontrando sus principales aplicaciones como multivibrador estable y monoestable, conformado y o detector de pulsos, etc. Podemos observar una figura del NE555. El circuito integrado 555 estable, timer, llamado también temporizador de escalera o hecho con transistores, es un proyecto didáctico de electrónica porque posee todas las características necesarias para un dispositivo útil y versátil. Permite la regulación del tiempo de activación, posee una salida con relé en la cual podemos conectar cualquier tipo de lámpara. El consumo es un mínimo y su simplicidad lo hace un dispositivo muy resistente. Los temporizadores, así como su nombre lo dicen, son mecanismos que funcionan o hacen una operación por cierto tiempo, donde el tiempo es ajustado de acuerdo del uso dado. Un temporizador es un aparato mediante el cual podemos regular la conexión o desconexión de un circuito eléctrico basado en un tiempo que se posee dicha orden. El temporizador es un tipo relé auxiliar, con la diferencia sobre estos que sus contactos no cambian de posición instantáneamente. Los temporizadores pueden trabajar a la conexión o desconexión. A continuación les explicaré lo que es a la conexión y a la desconexión. Dice que cuando a la conexión, cuando un temporizador recibe tensión y pasa un tiempo que conmuta los contactos. A la desconexión es cuando un temporizador deja de recibir tensión a cabo de un tiempo que conmuta los contactos. Tipos de circuito integrado 555. El 555 presenta varios tipos de encapsulado: 8 pastillas MinDip en plástico, cápsula de dip de 14 patillas y encapsulado metálico TO99. Estas dos últimas prácticamente en desuso. A continuación, aquí hay una imagen donde podemos observar los diferentes tipos de 555. Que en el inciso A viene una que son con 8 pines, que son el pin 1 es masa, el 2 es disparo, el 3 es salida, el 4 reset, el 8 es voltaje, el 7 es descarga, el 6 es umbral y 5 tensión de control. En el inciso B vemos uno que son de 16 pines. El pin 1 es masa, el 2 es disparo, el 3 es salida, el 4 es reset, el 5 es NC, son 5, 6 y 7 son NC, 14 es voltaje, 13 es descarga, 12 umbral, 11 tensión, y los 10, 9 y 8 son NC. En el inciso C son el encapsulado, son de 8 pines, el pin 1 es masa, el 2 disparo, el 3 salida, el 4 reset, el 5 es tensión de control, el 6 umbral, 7 descarga y el 8 es el voltaje. El 555 viene en un paquete de 8 pines de doble línea. En el interior del chip hay un conjunto de circuitos que sirven como bloques de construcción para un interruptor electrónico de alta velocidad. En total, el circuito integrado tiene 28 transistores. No funciona como un temporizador por sí mismo, sino que depende de un puñado de condensadores, resistencias externas para ello. La forma en la que están conectados estos componentes externos determinaría lo que el 555 hará. El 555 es un componente hermano del 556 que combina dos temporizadores independientes de 555 en un paquete de 14 pines. Aquí hay una figura, que es la figura 2, podemos observar la composición interna del circuito integrado 555. Descripción de terminales del 555. Pin 1, tierra o masa, ground. Pin 2, disparo, trigger. En este pin es donde se establece el inicio del tiempo
de retardo. Si el 555 es un configurado como monoestable, este proceso de disparo ocurre cuando el pin va por debajo del nivel de 1/3 de voltaje de alimentación. Este pulso debe ser una corta duración, pues si se mantiene bajo por mucho tiempo, la salida se quedará en alto, que la entrada de disparo pase en alto a otra vez. Aquí estamos viendo una imagen de la figura 3, terminales del circuito integrado, son las que les acabo de explicar en las diapositivas anteriores, y los demás pines ahorita se los voy a explicar. Pin 3, salida. Pin 4, reset. Si este pin se aplica en un voltaje por debajo de los 0.7 voltios, entonces la patilla de salida de 3 se pone a nivel bajo. Si esta patilla no se utiliza, hay que conectarla a VCC para evitar que el 555 se resete. Pin 5, control. El voltaje aplicado a la patilla número 5 puede variar entre un 40 y 90% de VCC a la configuración monoestable. Cuando se utiliza la configuración estable, el voltaje puede variar desde 1.7 voltios VCC, modificando el voltaje en una patilla de configuración estable, que causará la frecuencia de la estable sea modulada en frecuencia. Si este pin no se utiliza, se recomienda ponerle un condensador de 0.1 microfaradios para evitar las interferencias. El pin 6 es el pin del umbral. El umbral es una entrada a un comparador interno que tiene el circuito integrado 555 y se utiliza para poner la salida, que es el pin número 3, a un nivel bajo. El pin número 7, que es el pin de descarga, utilizado para descargar el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. El pin 8, que es el VCC. Este pin es donde se conecta para la alimentación del circuito integrado 555, que puede ir desde 4.5 voltios hasta 16 como máximo. Las características del circuito integrado 555 son las siguientes. Tensión de alimentación de energía va desde 4.5 volts hasta 16 volts. La corriente de salida máxima es de más o menos 200 mA. El voltaje umbral típico para suministrar es de 5 volts o 3.3 volts. La corriente de umbral típico es de 30 nanoamperes. El nivel de disipación típico con alimentación de 5 volts o 1.67 volts. La tensión de restablecimiento típico es de 0.7 volts. La disipación máxima es de 500 miliwatts. La corriente de alimentación típica de 5 volts a 3 miliamperes. La corriente de alimentación típica en 15 volts es de 10 miliamperes. La tensión típica de alto nivel con 5 volts de potencia es de 3.3. La tensión de salida típica a baja potencia con 5 volts es de 0.1 volts. Estas características se pueden encontrar en la datasheet del circuito. Las aplicaciones del circuito integrado 555 son las siguientes. El 555 puede funcionar de entre varias maneras diferentes, dependiendo de sus conexiones. En la modalidad estable se produce un pulso de temporización repetitivo que tiene una frecuencia definida por un par de resistencias y un condensador. En el modo monoestable, un pulso de disparo externo aplica al pin 2 que hace que el temporizador genere un pulso de salida única. Tiene un modo biestable en el que el pulso en el pin 2 encendido del circuito integrado y un pulso en el pin 4 lo apaga. Debido al chip que produce pulsos audibles en el rango de audio, puede servir como parte de un circuito de sirena o algo que haga ruido.
su salida de pulsos rectangulares puede manejar una computadora o circuitos digitales utilizando durante largos intervalos. El 555 produce pulsos para controlar el tiempo de exposiciones para cámaras o los experimentos científicos. Las configuraciones del circuito integrado 555 son las siguientes. Las dos configuraciones básicas principales, que es la estable y la monostable, que se explicarán a continuación. La configuración monoestable. En este modo de funcionamiento, el temporizador funciona como un disparo. El condensador externo se manifiesta inicialmente descargado por un transistor dentro del temporizador, y al aplicar un pulso de disparo negativo de menos de 1/3 de voltaje para el pin 2, se establece que el flip-flop que libera el cortocircuito a través del capacitor, aumentando la salida. Siguiendo con la explicación de la diapositiva anterior de la configuración monoestable del circuito integrado 555, el voltaje a través del capacitor aumenta exponencialmente durante un periodo de tiempo de 1.1, al final del cual el voltaje es igual a 2/3 del voltaje de alimentación. El comparador luego reinicia el flip-flop, que a su vez descarga el capacitor y lleva la salida a su estado bajo. En la siguiente figura se muestran las formas de ondas generadas de este modo de operación, ya que la carga y el nivel de umbral del comparador son directamente proporcionales a la tensión de alimentación. El tiempo del intervalo es independientemente del suministro. Tenemos un voltaje de alimentación de 5 volts, un tiempo de 0.1 milisegundos, un trazo superior de entrada de 5 volts, un traza media de salida de 5 volts y una traza inferior de voltaje del capacitor de 2 volts, un capacitor de 0.01 microfarads y una resistencia de 9.1K. Durante el ciclo del tiempo, cuando la salida es alta, la aplicación adicional de un pulso de disparo no afectará al circuito, siempre que la entrada del disparo se devuelva alta al menos 10 microsegundos antes del final del intervalo de tiempo. Sin embargo, el circuito se puede restablecer durante este periodo mediante la aplicación de un pulso negativo al terminar del restablecimiento del pin número 4. La salida luego permanecerá en el estado bajo hasta que se aplique nuevamente un pulso de activación. Cuando la función de reinicio no está en uso, se recomienda conectar el pin de reinicio a VCC para evitar cualquier posibilidad de activación falsa. Modo de funcionamiento del dispositivo. En la siguiente figura se muestra un homograma para determinar los valores de la resistencia y el capacitor para varios retrasos de tiempo, también conocidos como delays. Como se muestra allí en la figura, de un lado muestra los valores del capacitor y abajo muestra el tiempo de retardo, o sea el delay, y en las rayas arriba sobre las líneas se muestra la resistencia, el valor de la resistencia. Por ejemplo, si tenemos un capacitor de 0.001 microfaradios con una resistencia de 100K, el tiempo del delay será de 100 microsegundos y así sucesivamente.
La configuración estable del circuito integrado 555 es la siguiente. Si el circuito está conectado como se muestra en la figura, pines 2 y 6 conectados, se activará y funcionará libremente como un multivibrador. El condensador externo se carga a través de RA más RB y se descarga a través de RB. Por lo tanto, el ciclo de trabajo puede establecerse con precisión por relación de estas dos resistencias. En este modo, el funcionamiento del condensador se carga y se descarga entre 1/3 del voltaje de alimentación y 2/3 del voltaje de alimentación. Como en el modo de disparo, los tiempos de carga y descarga y por lo tanto la frecuencia es independiente del suministro de voltaje. Este circuito puede generar señales de 0.0 Hz a 500 kHz. Más funciones del dispositivo. Aquí tenemos algunas características al generar la onda estable. Nos dice que voltaje de 5 volts, tiempo de 20 microsegundos sobre división, voltaje 1 volt sobre división, las resistencias RA igual a 3.9 kilo ohms, RV 3 kilo ohms, capacitor de 0.01 microfaradios. Para el tiempo de carga, o sea salida alta, viene dado por la ecuación T1 es igual a 0.693, que es una constante, que es multiplicada por RA más RB, todo por el capacitor. Y el tiempo de descarga, salida en estado bajo, por la ecuación T2 es igual a 0.693 por RB por el capacitor. El periodo se halla sumando el T1 más T2 o con la siguiente fórmula: 0.693 por RA más 2 veces RB por el capacitor. Para encontrar la frecuencia de oscilación se divide 1 entre el periodo o con la siguiente fórmula: 1.44 entre RA más 2 veces RB por el capacitor. La figura 10 se puede utilizar para la determinación rápida de estos valores de RC. El ciclo de trabajo es D igual a RB entre RA más 2 veces RB. Ejemplo con circuito integrado 555, contador de 0 a 9. Nos dice, este contador está conformado por un circuito generador de ondas compuesto esencialmente por un 555, donde funciona como un circuito multivibrador estable. Este tipo de funcionamiento se caracteriza por una salida con forma de onda cuadrada de ancho definido por el diseñador. La frecuencia de ondas salientes se puede controlar mediante la resistencia conectados entre las patillas 7-8 y 2-7, además del condensador electrolítico conectado de la patilla 2 a tierra. La frecuencia del pulso de salida se podrá variar por el potenciómetro de 100 kΩ. Los materiales para el contador del 0 a 9 son un circuito 555, un decodificador 74S47, un contador 7490, un display de 7 segmentos, 7 resistencias de 500 ohms, una resistencia de 10 kilo ohms, una resistencia de 330 ohms, un potenciómetro de 100 kilo ohms, un LED, un condensador de 47 microfaradios.
En esta figura podemos observar el esquema del circuito contador, sus respectivas conexiones y sus respectivos componentes y cableado. Conclusión. Lo que hemos visto hasta ahora es solo una pequeña parte de lo que puede hacerse con base en el circuito integrado 555 y sus versiones de menor consumo y menor voltaje. Trabajar con el ciclo activo, con la entrada de modulación y reset, permiten al lector imaginativo crear aplicaciones que de otro modo requerirían circuitos dedicados mucho más caros y complejos. Aprovechar el potencial de un circuito integrado que se puede encontrar fácilmente, ya a un costo muy bajo, puede ser muy importante, ya sea en los proyectos personales, ya sea en proyectos industriales. Bibliografía. Bueno, pues para terminar, aquí dejamos algunos enlaces que utilizamos para esta exposición, por si desean investigar más sobre el circuito integrado 555.